Si alguna vez te encuentras en alguna calle de Londres hoy en día, en cuestión de minutos escucharás hablar en más de una docena de idiomas diferentes. Esta ciudad, como una gran sala de recibo global, reúne bajo su techo a representantes de las más variadas culturas y nacionalidades. Actualmente, casi el 40% de sus habitantes nació fuera del Reino Unido, lo que la convierte en una de las ciudades más multiculturales y diversas del mundo. Sin embargo, si retrocedemos en el tiempo, hacia el inicio de una nueva era, aproximadamente hace 2000 años, se nos revelará un panorama completamente distinto. A orillas de un tranquilo río de marea, se extendía un territorio pantanoso, poco apto para la vida, prácticamente invisible en el mapa y sin interés para nadie más que para los conquistadores romanos. ¿Qué aconteció en esos 2000 años para transformar aquel rincón deshabitado y pantanoso en una de las ciudades más grandes del mundo? La respuesta está en una serie de sucesos: invasiones, incendios, epidemias, revoluciones y reconstrucciones. Un pequeño puesto comercial creció hasta convertirse en el corazón de un gran imperio, o, en otras palabras, en un centro principal de comercio y cultura. La ciudad, que en algún momento fue incendiada hasta sus cimientos, fue reconstruida con piedra y ladrillo, renovándose después de cada destrucción. A lo largo de los siglos, enfrentando conquistas y catástrofes, Londres continuó creciendo, cambiando junto a las personas a las que atraían cada vez más olas de migrantes y refugiados de todas partes del mundo. Durante muchos siglos, la gente intentó imaginar cómo sería aquel primer Londres. Para ello, crearon bocetos de artistas, grabados borrados por el tiempo y antiguos registros en crónicas viejas. Hoy, gracias a las tecnologías modernas y a la inteligencia artificial entrenada con numerosas imágenes de épocas pasadas, tenemos la oportunidad de ver la antigua ciudad en una forma imaginada, como podría haberse visto en realidad. Podemos imaginar calles pavimentadas con piedras, una multitud de personas apuradas en sus quehaceres, humo saliendo de chimeneas medievales, como si paseáramos por aquella época sin salir de la comodidad. Prepárate para un viaje a través de casi 2000 años de historia de Londres, en el marco de un solo video. Relájate y sumérgete en esta fascinante narración sobre la formación y evolución de la capital del Reino Unido, para entender cómo cientos de generaciones construyeron, destruyeron y renacieron esta asombrosa ciudad. Volvamos a los orígenes. Año, aproximadamente el año 43 de nuestra era, cuando las legiones romanas desembarcaron en las costas de Kent. Su misión era consolidarse en ese territorio y comenzar a avanzar hacia el interior. Para ello, necesitaban encontrar un paso para cruzar el río Támesis, un lugar estratégico, donde podían construir un puente y establecer conexiones con el continente europeo. Ese lugar se encontraba justo en la sección más estrecha del río, antes de que se expandiera en estuario, donde el río era más fácil de cruzar. A los aproximadamente 10 años de la descabalgada, la actual Londres, entonces llamada Londinium, comenzó a entrar en su vida activa y bulliciosa. En la ciudad aparecieron comerciantes de Galia, soldados de Siria y comerciantes del norte de África. En el centro de este próspero asentamiento, la construcción de un puente, una réplica exacta del actual puente de Londres, se convirtió en un evento emblemático. Sobre su lugar surgió una ciudad portuaria, que apareció literalmente en pocas semanas, como por arte de magia. Pero la historia de Londres está llena de acontecimientos dramáticos. Dolida por la ocupación romana, la reina Boudica, gobernante del pueblo Isin, decidió dar un paso audaz y cruel. Su ejército se dirigió a las murallas de Londinium y, finalmente, lo quemó por completo, dejando solo ruinas y cenizas. Las excavaciones arqueológicas muestran que debajo de las calles modernas quedó una capa de ceniza roja, testimonio de aquel ataque destructor. Después de ello, los romanos no temieron las destrucciones, regresaron con renovadas fuerzas y lograron reconstruir la ciudad, ampliando sus límites. Construyeron una poderosa muralla, que en gran parte se conserva hasta nuestros días, símbolo de cómo la ciudad resistió la prueba del tiempo. En su apogeo, Londres albergaba a unos 60.000 habitantes, lo que la convertía en la ciudad más grande de Bretaña. La arquitectura de aquella época incluía anfiteatros, baños, foros, todo lo que se esperaba que tuviera la capital de un gran imperio. Lamentablemente,
hacia principios del siglo V, en la misma época en que el Imperio Romano empezó a desintegrarse, la situación se volvió cada vez más complicada. Las tribus bárbaras asediaban la grandiosa civilización desde todas partes. Bretaña quedó demasiado alejada y costosa de proteger, y el imperio olvidó sus provincias. El emperador Honorio, enfrentado a amenazas, se vio obligado a enviar la última señal. A las ciudades y regiones se les dejó tomar sus propias decisiones. Los legendarios legiones abandonan estas tierras y, dejando atrás su legado, dejan Londres en un estado de destrucción temporal y decadencia. Sin el apoyo de Roma, la economía de la ciudad se desploma, desaparecen las rutas comerciales que conectaban Londres con Galia para la venta de vino y con España para el suministro de aceite de oliva. La moneda, las monedas romanas, se vuelven nada. Comerciantes, artesanos y funcionarios abandonan la ciudad, dejándola a merced del destino, y así Londres entra en la era de la oscuridad, caótica e indefinida. En apenas una generación, la ciudad, originalmente habitada por unas 50.000 personas, se convierte en un lugar abandonado en el que solo unos pocos cientos de indigentes intentan sobrevivir entre las ruinas. Gradualmente, a lo largo de los siguientes 2 siglos, los edificios majestuosos desaparecen uno tras otro, y su antigua gloria se convierte en polvo y ruinas. Los techos ceden y se hunden, las paredes agrietan y colapsan, y las hierbas crecen a través de los mosaicos, llenándolos de verdor. Sin embargo, el flujo de vida en la ciudad no se detiene, pues los ríos que atraviesan este lugar atraen repetidamente a nuevos habitantes, aquellos que traen consigo nuevas ideas sobre cómo debería ser la vida urbana. Las personas que se asentaron en Gran Bretaña después de la retirada de los romanos, principalmente los sajones, eran agricultores y habitantes rurales. Por lo general, evitaban las ciudades abandonadas por los romanos, considerándolas lugares llenos de fantasmas y maleficios. Uno de los poetas sajones describe esas ruinas como creaciones de gigantes, creyendo tan increíblemente que esas construcciones solo podrían haber sido levantadas por seres poderosos y no humanos. Durante aproximadamente 700 años, intentaron no entrar en las ciudades en ruinas, prefiriendo dejarlas atrás y fundar nuevos asentamientos un poco más lejos de las antiguas murallas. Así, en el año 670, comenzaron a construir un nuevo asentamiento a aproximadamente 1 milla, 1 hora y media, al oeste de las murallas romanas. A esto le llamaron Londonderry, una ciudad comercial de Londres. Hoy en día, en esa zona se encuentran barrios tan conocidos como el moderno Covent Garden y Strand. Si vas a una función en el Royal Opera House, estás justo sobre el barrio donde alguna vez estuvo la Londres sajona. A principios del siglo VIII, comenzaron a llegar mercancías desde todo el mundo conocido, ámbar del Báltico, molinería y toneles de vino de Renania, objetos de cerámica y metálicos de Francia y Alemania. En sus momentos álgidos, Londonderry podía tener unos 8.000 habitantes, una cifra pequeña según las normas romanas, pero aún así, era un centro próspero e importante. Pero su tranquilidad no duró mucho, ya que en el horizonte aparecieron los vikingos. Desde finales del siglo VIII, los vikingos, piratas marítimos, realizaron ataques repetidos en esa zona. Al principio, fueron más bien incursiones piratas, pero pronto adquirieron dimensiones regulares. En 842, destruyeron completamente Londonderry, y 9 años después, en 851, lo hicieron otra vez. En ese momento, el rey Alfredo el Grande ya no podía tolerar esa amenaza y finalmente tomó medidas. En 886, recuperó la ciudad de manos de los daneses, no sin astucia, abandonó Londonderry y encerró a los habitantes dentro de las antiguas murallas romanas, que eran más fáciles de defender. Reparó las antiguas fortificaciones, excavó nuevos fosos para protección, y la ciudad adquirió un nuevo nombre, Londonderry, que significa Fortaleza de Londres. Mientras tanto, Londonderry permaneció desierto y abandonado, y poco a poco empezó a recibir un nuevo nombre, el Vic, o el antiguo asentamiento. Este nombre ha llegado hasta nuestros días en forma de una antigua calle en el centro de Londres, llamada Old Witch, la vieja bruja, o en inglés antiguo, el antiguo hechizo. Durante los siguientes 150 años, la ciudad cambió de señores varias veces, pasando de los sajones a los daneses y viceversa.
En 1016, el rey Knut, famoso por su legendaria historia en la que, según la leyenda, ordenó una marejada, se convirtió en gobernante de Londres y le otorgó el estatus de su capital. Y en el año 1042, Eduardo el Exequiute, también conocido como Eduardo el Confesor, ascendió al trono y construyó la abadía de Westminster, situada al oeste del centro de la ciudad. Esta elección definió para siempre la apariencia y el destino de Londres. La ciudad se convirtió en un centro de comercio y Westminster en el corazón del poder y la espiritualidad. Cuando Eduardo murió sin hijos en enero del año 1146, el país quedó sumido en el caos, ya que surgió una lucha por el poder entre varios pretendientes. Al poco tiempo, fue coronado Harold Godwinson, quien tomó el trono. Sin embargo, poco más de un año después, otro pretendiente emergió en los horizontes marítimos, Guillermo, duque de Normandía, que alega que Eduardo le prometió la corona en vida. En septiembre de ese mismo año, Harald tuvo que marchar al norte para repeler un ataque de los vikingos noruegos, logrando una pequeña victoria, pero apenas descansado, recibió la noticia de que Guillermo desembarcó en la costa sur con un ejército normando de 7.000 hombres, y la lucha por el trono de Inglaterra se intensificó nuevamente. Harald avanzó rápidamente y con decisión con su agotador ejército hacia el sur, acercándose peligrosamente a la batalla que decidiría el destino de Inglaterra. Finalmente, en el campo de Hastings, el 24 de octubre, enfrentó a las fuerzas de Guillermo el Conquistador. El mismo día en que el sol se ocultó en el horizonte, Harald cayó en combate y Guillermo venció, iniciando una nueva era en la historia de este antiguo país. Para Navidad, todo estuvo listo. El 25 de diciembre de 1066, en la Catedral de Westminster, Guillermo fue coronado como el primer rey de Inglaterra, marcando oficialmente el fin de la era anglosajona. La antigua tradición, cultura y lengua quedó para siempre en el pasado, dando paso a los nuevos gobernantes, los normandos. Estos nuevos dueños de la tierra pretendían transformar la apariencia de Inglaterra a su conveniencia, comenzando por su capital, Londres. En ese tiempo, Guillermo aún desconfiaba del pueblo de la ciudad. Después de todo, los londinenses habían apoyado a Harald en un momento decisivo. Por eso, para mantenerlos bajo control, creyó en no una, sino en 3 fortalezas, que funcionaban como vigilantes incansables. La más grande de ellas pasó a conocerse como la Torre, que hoy en día es un símbolo famoso del poder y la autoridad. Originalmente concebida como una fortaleza donde se almacenaban tropas y tesoros, más tarde se convirtió en un símbolo de arbitrariedad, autoridad severa e inviolabilidad. La torre central, llamada la Torre Blanca, tenía una altura de hasta 19 metros y consistía en un complejo de torres, no solo una estructura de piedra. Era un monumento majestuoso e imponente que resaltaba la supremacía absoluta de la corona. Sus muros, en algunos puntos, alcanzaban los 12 pies de grosor, lo que la hacía prácticamente inexpugnable. Se elevaba claramente sobre el horizonte, recordándole a todos los que paseaban por la ciudad quién gobernaba esa tierra. Esta fortaleza se convirtió en símbolo del poder, el bastión más importante y poderoso en la historia de la monarquía inglesa durante siglos. Entre la Londres medieval y sus barrios imperaba la prisa, el caos y la superpoblación. Las casas y las calles estaban apretadas, dispersas de manera desordenada y enredada. Al final del siglo, alrededor de 1.500 habitantes encontraban refugio en la ciudad, convirtiéndola en uno de los lugares más densamente poblados del país. Los habitantes se agrupaban en gremios, alianzas de comerciantes, artesanos y mercaderes, unidos no solo por la necesidad de proteger sus intereses, sino también por el deseo de controlar y regular el comercio. Entre ellos había maestros doradores, industriales pesqueros, tejedores y mercaderes armadores. Con el tiempo, estas asociaciones alcanzaron tal influencia que incluso el rey se vio obligado a negociar con ellas y a tener en cuenta sus intereses. Por ejemplo, a principios del siglo XII, en 1215, cuando los barones obligaron al rey Juan a firmar la Carta Magna, el papel de Londres fue decisivo. La ciudad no solo brindó apoyo, sino que también logró importantes concesiones, obtuvo el derecho a elegir su propio alcalde y quedó exenta de impuestos arbitrarios.
Sin embargo, el puente sobre el Támesis, reconstruido de madera en piedra entre 1176 y 1209, se convirtió en una verdadera ciudad en miniatura. Su construcción duró 33 años, y tras ese tiempo dejó de ser solo un punto de tránsito para convertirse en un centro importante de la vida urbana. A lo largo de ambas orillas del puente había puestos y viviendas, formando una calle continua donde el comercio y la vida bullían. En el puente había una capilla, se instaló un puente levadizo y también se exhibían las cabezas de traidores en estacas, como un escalofriante aviso para quienes pensaban en desobedecer. Durante más de 600 años, ese fue el único lugar de cruce del Támesis para los londinenses. Sin embargo, todo cambió en el siglo XIV, en 1348. Entonces llegaron a los muelles de Londres barcos llenos de ratas, y en sus cuerpos se propagaron pulgas. Y en esas pulgas se escondía un enemigo mortal, la peste negra. En apenas 2 años, aproximadamente un tercio, quizá la mitad, de la población de la ciudad murió. La gente contemplaba cómo las ciudades y calles se vaciaban, las casas quedaban abandonadas y los cadáveres se multiplicaban imparablemente. En los campos fuera de las murallas se excavaban fosas comunes donde arrojaban los cuerpos, incapaces de gestionar su cantidad. La recuperación fue muy lenta, sin embargo, después de años, hacia finales del siglo XIV, Londres comenzó a crecer de nuevo. Pero junto con ello surgieron nuevas tensiones sociales. A caballo entre los siglos XIV y XV, alrededor de 1300 a 1400, una nueva oleada de lucha estalló en la ciudad. Criados y artesanos salieron a las calles, exigiendo acabar con la dependencia feudal y con los impuestos injustos. A la cabeza de esta revuelta estuvo un hombre llamado Ganso Food, líder de los rebeldes. Entraron en el castillo, asaltaron torres, prendieron fuegos y organizaron ejecuciones públicas de sus oponentes, como el arzobispo de Canterbury y las mansiones de la nobleza. El joven rey Ricardo II, que entonces solo tenía 14 años, se vio obligado a reunirse con los rebeldes y hacer promesas. Sin embargo, su levantamiento fue sofocado, y sus líderes perseguidos y ejecutados, su revuelta brutalmente reprimida. Así, el poder se consolidó nuevamente, y el miedo a una posible revolución permaneció en los corazones de la élite gobernante. A pesar de las represiones, la insurrección popular marcó un ejemplo de que las personas comunes comprenden su poder. Descubrieron que podían influir en el destino de la ciudad e incluso del país, y esa memoria no desaparecerá con los años. Para comienzos del siglo XVI, la población de Londres había vuelto a aproximadamente 50.000 habitantes. Pero luego ocurrió un realmente sorprendente auge en el crecimiento. Para el año 1600, la población había alcanzado las 200.000 personas, y para 1650, casi 400.000. Londres, antes un pequeño ciudad medieval, se convirtió en una de las mayores ciudades de Europa, la cual se convirtió en su centro por población y escala de vida. Este crecimiento fue un ejemplo claro de cómo, en siglos, la ciudad pasó de un mercado estrecho y murallas defensivas a una poderosa megalópolis, donde bullía la vida misma. En el siglo XVI, en los años 30, ocurrieron cambios radicales en el destino de Londres, relacionados con la ruptura con la Iglesia Católica Romana. Estos eventos tuvieron consecuencias tan profundas que no solo destrozaron el viejo sistema religioso, sino que también transformaron significativamente el paisaje urbano. En aquel entonces, el rey Enrique VIII enfrentaba una tarea difícil, quería divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, para comenzar una nueva vida familiar y asegurar un heredero, pero el Papa romano se lo negó, rechazándolo por motivos religiosos y políticos. Entonces, Enrique VIII decidió por sí mismo su destino y romper lazos con la sede papal, proclamando la creación de su propia iglesia, la Iglesia de Inglaterra, de la cual se convirtió en cabeza. En medio de esta revolución eclesiástica, el rey ordenó cerrar todos los monasterios, que anteriormente eran centros fundamentales de religión, cultura y beneficencia. En aquel tiempo, en Londres, los monasterios poseían vastas tierras, cuyos ingresos constituían una parte significativa de la riqueza de la ciudad. Tras la confiscación de estos bienes por parte de Enrique, se volvieron libres para sus nuevos propietarios.
Los aristócratas, comerciantes adinerados y habitantes emprendedores adquirieron estos terrenos y construyeron en ellos lujosas residencias y casas señoriales. Este paso no solo cambió el paisaje económico de la ciudad, sino que también le dio espacio para expandirse. Gracias a estas nuevas oportunidades, Londres pudo crecer y fortalecerse, convirtiéndose en una metrópoli más moderna y diversa. Bajo el liderazgo de la reina Isabel I, Londres superó un periodo de crisis y se convirtió en un centro de la vida cultural europea. En el siglo XVIII, la ciudad alcanzó su apogeo cultural y se convirtió en un vibrante centro de las artes, la literatura y la arquitectura. En el año 1599, en la costa sur se inauguró el Teatro Globus, un famoso lugar para la puesta en escena de las obras de Shakespeare. En ese mismo momento, el joven dramaturgo presentaba Hamlet, Otelo y El Rey Lear, que conquistaron de inmediato los corazones de los espectadores. Durante ese tiempo, los comerciantes y empresarios activos se enriquecieron con el comercio con el Nuevo Mundo y Asia, lo que los convirtió en una clase cada vez más influyente y adinerada. En el año 1600 se fundó la Compañía de los Comerciantes de las Indias Orientales, que se convirtió en la base de la política imperial británica colonizadora y marítima, marcando el rumbo de la futura expansión del imperio. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, Londres siempre fue testigo de dos grandes amenazas, las enfermedades y los incendios. La ciudad estaba construida casi por completo con madera, con techos de paja y caña, lo que la hacía sumamente vulnerable. Las casas estaban muy próximas unas a otras, en ocasiones, los pisos superiores se extendían sobre las estrechas calles, casi tocándose entre sí por el ancho. En cada edificio ardían fogones abiertos para cocinar y calefaccionar, y se usaban velas en todos lados, lo que aumentaba el riesgo de incendio. En aquella época, aún no existían los servicios de bomberos, por lo que Londres era una gran tea de combustión, crujiente con la más mínima chispa. Esta vulnerabilidad se convirtió en una catástrofe en el siglo XVIII, especialmente en los años 60. En 1665, la peste volvió a azotar la ciudad, una enfermedad que, aunque no fue exactamente la muerte negra, recordaba mucho a ella en sus efectos devastadores. En pleno apogeo de la epidemia, cada semana morían unas 7.000 personas en Londres. La mudanza y la huida al campo se convirtieron en la única esperanza para las clases adineradas, mientras que los pobres quedaron atrapados en el centro del desastre. Al terminar la pandemia, fallecieron aproximadamente 100.000 habitantes, lo que representaba una cuarta parte de la población. El siguiente golpe fue un gran incendio que empezó en una panadería de doble piso, ubicada en una calle llamada Pudding Lane, y que se convirtió en una tragedia para la ciudad. Llegó un verano caluroso y seco, y el viento ayudaba a que las llamas se extendieran a una velocidad sorprendente, saliendo rápidamente de control. En 4 días, el fuego destruyó gran parte de Londres, dentro de la muralla de la ciudad, destruyendo alrededor del 85% de sus construcciones. 30.000 casas se convirtieron en cenizas, así como igual cantidad de iglesias, incluyendo la antigua Catedral de San Pablo, uno de los símbolos de la ciudad. Sorprendentemente, solo unas 6 personas murieron en las llamas, pero alrededor de 100.000 habitantes quedaron sin hogar. En ese momento, se propuso adoptar medidas de emergencia. Uno de los arquitectos y urbanistas, Christopher Wren, planteó la idea de un nuevo diseño para la ciudad. Él visualizó un Londres con bulevares amplios, arquitectura clásica y plazas espaciosas. Su propuesta tenía un carácter progresista, era una visión de la ciudad del futuro, más organizada y elegante. Pero esta idea fue casi completamente rechazada. Las complicaciones legales con la tierra y la necesidad de una restauración inmediata impedían llevar a cabo un programa tan ambicioso. Como resultado, la mayoría de las calles permanecieron en su aspecto medieval, con caminos tortuosos, estrechos y un laberinto de callejones. Sin embargo, tras la conclusión de las obras de restauración, se introdujeron nuevas normas de construcción. Estas exigían el uso de ladrillo y piedra en lugar de madera y paja, lo que hizo que los edificios nuevos fueran mucho más resistentes a los incendios. En esta etapa también se completó la famosa Catedral de San Pablo con su nueva cúpula, una de las mejores obras arquitectónicas de aquella época, durante mucho tiempo considerada un símbolo del renacimiento de la ciudad tras grandes calamidades.
La construcción de la nueva catedral duró 35 años y aún se yergue sobre el horizonte de la ciudad, siendo uno de los edificios más reconocibles e importantes. En el siglo XVIII, Londres se convirtió en el centro de la Ilustración, siendo un lugar de debates intelectuales, intercambio de conocimientos y nuevas ideas. En la ciudad surgieron famosas cafeterías, una especie de equivalente a la Internet moderna, donde se reunían científicos, escritores y artistas. Estas cafeterías jugaron un papel importante en la difusión de nuevas ideas, conceptos filosóficos y descubrimientos científicos, convirtiendo a Londres en un centro de pensamiento innovador y progreso. La cafetería Lloyd de Londres se convirtió en el lugar del cual surgió el famoso mercado de seguros llamado Lloyd's. Este centro acogedor y comercial reunía bajo su techo a quienes buscaban protección y socios confiables. Pronto, su sucesor fue la Bolsa de Valores de Londres, creada sobre la base de los cafés, donde se realizaron las primeras transacciones importantes y cambios en valores. Cuando Londres comenzaba a ser el centro del comercio mundial y los flujos financieros, también se tornaba en el corazón de un enorme imperio. Ya en 1730, Robert Walpole se convirtió en el primer ministro que residió en la dirección de Downing Street 10, donde ocupaba su residencia oficial. Este lugar mantuvo su estatus durante siglos y se convirtió en símbolo del poder ejecutivo. En 1761, el rey Jorge III adquirió para su familia la mansión Buckingham House, que con el tiempo se transformó en residencia real, el Palacio de Buckingham. Londres no solo se expandió a lo largo de su centro histórico, sino también físicamente. En 1750 se inauguró el puente de Westminster, que se convirtió en el segundo paso elevado sobre el río Támesis, después de más de 600 años desde la construcción del puente de Londres. En el siglo siguiente, en 1769, surgió otro puente, el Blackfriars Bridge. La era tras la derrota de Napoleón en 1815 marcó el comienzo de una nueva etapa para Inglaterra, cuando Gran Bretaña se consolidó como una potencia mundial con fuerza incontenible. En ese tiempo, la capital se convirtió en el centro de la riqueza y de los flujos financieros, bancos, casas comerciales y compañías navieras llegaban a la ciudad y los capitales fluían desde la India, el Caribe y África. Luego llegó la Revolución Industrial, que cambió completamente la apariencia de Londres. La ciudad se convirtió en un centro de fábricas, ferrocarriles y producción en masa. A principios de 1801, Londres tenía un poco más de 1 millón de habitantes, y para mediados de siglo ya contaba con más de 2,5 millones, y a principios del siglo XX, más de 6,5 millones de residentes. Así, Londres se convirtió en la ciudad más grande del mundo. Durante ese periodo, las construcciones alcanzaron una escala que era difícil de imaginar. En las décadas de 1840, en el siglo XIX, se creó la Plaza de Trafalgar, decorada con un monumento al almirante Nelson, que seguramente se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. En los años 50, los arquitectos construyeron el Palacio del Parlamento y el famoso reloj Big Ben, reemplazando el antiguo edificio tras un incendio. Precisamente en esa época se consolidó el estilo gótico, que hoy se asocia con la imagen de Londres. En los años 50 del siglo XIX, en Hyde Park se inauguró la Exposición Universal, donde fue construido el llamado Palacio de Cristal, una enorme estructura de hierro y vidrio que mostró al mundo el dominio industrial de Gran Bretaña. Más de 6 millones de personas visitaron la exposición, lo que fue una expresión de plena confianza y seguridad en las capacidades y el potencial del país. Al mismo tiempo, se llevó a cabo uno de los proyectos de infraestructura más importantes, un sistema de alcantarillado diseñado por el ingeniero Joseph Bazalgette, tras la Gran Marea Negra, una epidemia en 1858, cuando la suciedad y la contaminación alcanzaron niveles críticos e incluso el Parlamento tuvo que cerrar. Este sistema, en última instancia, llevó los residuos lejos de los ríos y las calles de la ciudad, mejorando significativamente las condiciones sanitarias. También en 1863 se inauguró el primer túnel de ferrocarril subterráneo del mundo, que marcó el comienzo del metro de la ciudad, hoy reconocido como uno de los sistemas de transporte más grandes y eficientes del planeta. No muy lejos de allí, hacia el final del siglo XIX, se construyó el famoso Tower Bridge, una verdadera obra maestra de la ingeniería completamente de hierro.
Pero, al mismo tiempo, el Londres victoriano era una ciudad de gran contraste. En barrios lujosos como Mayfair y Belgravia viven personas muy adineradas, rodeadas de riqueza, mientras que los barrios más pobres, como East End, representan zonas de pobreza, llenas de casas en ruinas y calles sucias. En el caos de estos barrios bajos, ocurrieron en las décadas de 1830 y 1840 epidemias de cólera que se cobraron la vida de miles de personas, y algunas áreas fueron completamente destruidas debido a la propagación de agua contaminada. Un descubrimiento importante hizo el Dr. John Snow en 1854, al demostrar que el cólera se propagaba a través del agua y no del aire, lo que impulsó la reforma del sistema de abastecimiento de agua. Los delincuentes también tenían su lado oscuro. En 1829, la policía se organizó por primera vez como una estructura profesional, la Policía de Distrito, apodada Babbitt en honor a su fundador, Robert Peel. A pesar de la creación de la policía oficial, los aspectos más oscuros de la ciudad continuaron existiendo. Un evento particularmente aterrador fue la aparición en 1888 del infame asesino conocido como Jack el Destripador, en el barrio de Whitechapel. Cruzaba fronteras y mató al menos a 5 mujeres, pero nunca fue capturado. Estos asesinatos se convirtieron en un símbolo del lado peligroso y sombrío del Londres victoriano. Todo esto fue relatado por el famoso escritor Charles Dickens, quien describió en sus obras no solo la vida vibrante, sino también la cruda y a menudo brutal realidad de la capital británica. Los tiempos difíciles en los refugios para los necesitados, las barriadas donde día tras día trabajaban niños en fábricas, formaban parte de la sombría realidad que impregnaba el viejo Londres. La ciudad, como el mundo entero, existía en un contraste. Por un lado, una inmensa riqueza, poder y gloria de la imperial británica, por otro, la desesperada situación de millones de personas que vivían en la pobreza y la desesperación. Todo esto se concentraba en los límites estrechos de una misma ciudad, donde la grandeza y la ruina convivían cerca y a menudo se cruzaban. El siglo XX cambió radicalmente la apariencia de Londres, devolviéndola a las realidades mundanas y a la dura verdad de la vida interior de la capital. La Primera Guerra Mundial se llevó la vida de cientos de miles de jóvenes británicos, dejando un amargo legado de pérdidas y destrucción. Sin embargo, a pesar de la masacre, la infraestructura principal de la ciudad logró mantenerse en pie, resistiendo contra todo pronóstico. Esto fue un factor importante para los trabajos de recuperación posteriores. Pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad enfrentó una nueva prueba, nuevamente salieron a las calles los bombarderos, solo que ahora los ataques a Londres fueron mucho más extensos. Durante casi 9 meses, desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941, la ciudad sufrió casi ataques nocturnos diarios por parte de la aviación alemana, conocidos como el Blitz. Bomberos, destrucción, edificios quemados. Todo esto se convirtió en una nueva realidad. La Catedral de San Pablo, orgullo de la ciudad, milagrosamente quedó en pie, a pesar de todo, permaneciendo en su lugar, imperturbable ante nubes de humo y fuego. Existen muchas fotografías que muestran cómo se muestra de manera firme y expresiva en medio de explosiones e incendios, como símbolo de la resiliencia de Londres. Como resultado de esta guerra brutal, aproximadamente 1 millón de construcciones quedaron dañadas o completamente destruidas, y cerca de medio millón de civiles británicos fueron asesinados. La ciudad que salió de la guerra se encontraba en estado de destrucción, estaba devastada, agotada y atrasada. El imperio, que alguna vez fue poderoso y fuerte, comenzó a desmoronarse. En 1947, India obtuvo su independencia, convirtiéndose en uno de los símbolos de su liberación definitiva del dominio colonial. Londres, en los años posteriores a la guerra, atravesaba momentos difíciles, todo el país seguía restringiendo severamente sus recursos y alimentos, existía una estricta radiación. La imagen de una ciudad cubierta de humo sucio se volvía cada vez más común, una densa niebla causada por el humo de las calderas y las fábricas industriales se depositaba en una capa espesa, y en uno de esos días, en 1952, una neblina mortal llevó a la muerte a 12.000 personas en solo 5 días. A pesar de ello, la ciudad comenzó a recuperarse y a reconstruirse.
En un cruce entre la vida y la tragedia, en 1951, en la costa sur, se desarrolló un festival que se convirtió en un símbolo de un nuevo amanecer para Londres. Se llamaba Festival de Gran Bretaña y marcó el inicio de una nueva era. Sobre las ruinas de antiguos edificios, en estilo brutalista, comenzaron a surgir nuevos rascacielos y complejos residenciales. Al mismo tiempo, empezó a expandirse el estado de bienestar y la población de la ciudad empezó a crecer con migrantes de antiguos colonios. En 1948 llegó la ola migratoria caribeña, seguida por migraciones masivas desde India, Pakistán, Bangladesh y posteriormente desde países africanos, Europa del Este y otros rincones del mundo. El movimiento Windrush, generación colonial de la región caribeña, jugó un papel importante y se convirtió en parte de la nueva cultura de la ciudad. En los años 60, Londres vivió una verdadera revolución cultural, en las calles apareció la ciudad productiva, voladora, el Beatlemanía conquistó a millones, y grupos como The Beatles y The Rolling Stones se convirtieron en símbolos de la época. Las calles de Broadway y las tiendas de Harrison, la moda de Marie Quant, todo ello creaba una sensación de juventud, libertad y energía, que parecía devolver a Londres a un estado de frescura y vitalidad juvenil. Sin embargo, no todos los años fueron fáciles. En las décadas siguientes, la ciudad enfrentó crisis económicas, deterioro del mercado laboral, huelgas masivas y actos terroristas, principalmente por parte del ejército republicano irlandés. En los años 80, los distritos de Dals y East London quedaron abandonados y en situación de abandono, lo que generó alarma y la necesidad de cambios. Entonces, comenzó una amplia reconstrucción, en el lugar de las viejas áreas industriales surgió el moderno barrio de Canary Wharf. Sus rascacielos y centros de oficinas se convirtieron en símbolos de la actividad económica y del auge financiero, y Londres volvió a afirmarse como un centro global de la economía y las finanzas mundiales. A principios del siglo XXI, la ciudad enfrentó nuevos desafíos. Un proyecto ambicioso y de bajo costo, el largo puente del milenio, generó muchas polémicas, pero posteriormente se transformó en la moderna Arena O2. En ese mismo tiempo, en el año 2012, los legendarios Juegos en honor al milenio de la capital de Europa transformaron por completo el rostro del este de Londres. Aquí surgieron nuevos puentes, instalaciones deportivas, infraestructura capaz de acoger a millones de visitantes y participantes. En esos años, la población de la ciudad alcanzó los 9 millones de habitantes, cifras récord desde la época de la Segunda Guerra Mundial. El Londres moderno se caracteriza por su increíble diversidad. En la ciudad se hablan más de 300 idiomas, y cada barrio o distrito puede presumir de su propio patrimonio cultural único. Bristol es la cuna de la cultura caribeña. Southall destaca por su comunidad del sur de Asia, en Chinatown la vida y el brillo del oriente están en plena efervescencia, mientras que Turkish East End y Polda son lugares donde se puede encontrar gastronomía, música y encuentros auténticos. La ciudad está literalmente impregnada de espíritu internacional, aquí es conveniente comer platos de cualquier nacionalidad, escuchar música y ver a representantes de diversas culturas, todos unidos bajo un mismo cielo. La silueta moderna de Londres cambia constantemente, surgen nuevas obras arquitectónicas, como el Sharp, Genesis y Bolquitó-Keighley. Los edificios tradicionales coexisten con torres de cristal y acero, creando un contraste vibrante y vehemente que genera críticas y debates, pero que, sin embargo, continúa su desarrollo. Londres ha atravesado siglos, desde los tiempos de los romanos, que abandonaron la ciudad, pasando por la era de los vikingos, las pandemias y los incendios devastadores, cada prueba ha sido superada, renovándose, adaptándose y atrayendo a nuevas personas con ideas innovadoras. Y a pesar de todo, esta ciudad sigue siendo un símbolo de cambio constante y progreso. Son precisamente esas cualidades las que hacen de Londres una ciudad realmente única, otorgándole esa atmósfera incomparable que atrae a millones de personas de todo el mundo. La grandeza y complejidad de este metrópolis se reflejan en su carácter, sigue siendo una ciudad ruidosa, llena de flujos humanos y multifacética, porque precisamente esas cualidades la hacen verdaderamente viva. Una ciudad donde reina el caos, donde se entrelazan callejuelas estrechas y sinuosas con modernos rascacielos, y todo esto existe desde hace más de 2000 años.
Londres ha funcionado durante cerca de 2000 años como un centro de eventos, que no deja de sorprender con su historia, cultura y su apariencia en constante cambio. Gracias por acompañarme en este apasionante viaje al pasado. La creación de materiales audiovisuales de este tipo requiere esfuerzos y tiempo colosales, ya que para contar la historia milenaria de esta ciudad hay que estudiar una gran cantidad de fuentes, combinando fragmentos y hallazgos dispersos para obtener una visión completa. Para mí, esto es principalmente una pasión, unir millares de pequeños detalles para construir una historia interesante y coherente. Así que, si les ha interesado seguir la evolución de Londres, desde las tierras pantanosas donde nació, hasta su condición actual como centro global, les agradecería mucho su atención y apoyo. Su interés y atención significan mucho para mí. También estaré encantado de leer en los comentarios qué otros patrimonios urbanos les gustaría ver en futuros relatos e investigaciones. En cualquier caso, espero con ansias el próximo viaje al pasado para compartirlo con ustedes. Mientras tanto, nos vemos en las profundidades de la historia.